Seguimos con nuestra sesión de mañana de esta edición de la Escuela de Invierno. La siguiente ponente va a ser Sara Hussein, de la Universidad Autónoma de Madrid. El título es Filosofía, Ciencia y Argumentación. Por favor, Sara. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Quisiera comenzar, por supuesto, agradeciendo a la organización la oportunidad de participar en esta Escuela de Invierno. Como antigua alumna del máster que soy, la verdad es que es todo un placer estar aquí, volver a ver caras conocidas, ver en qué está trabajando cada uno. Además, no es habitual tener la oportunidad de dar una charla que permite a lo mejor detenerse, tomar un poco de distancia, reconstruir la propia trayectoria, por breve que sea. Entonces, me gustaría aprovechar precisamente ese tono retrospectivo y en algunos puntos nostálgico que permite este encuentro como hilo conductor de mi intervención. Y mi idea es, pues nada, contaros un poco de dónde vengo, dónde estoy ahora mismo y a dónde voy o me gustaría ir, dicho en pocas palabras. Si tuviera que, si tuviera que definir mi trayectoria académica hasta hoy, diría que ha sido una continua exploración de la misma pregunta, y es cómo puede la filosofía dialogar de manera genuina con la ciencia desde dentro de sus prácticas reales, ¿no? Cómo mantener la mirada filosófica lo más cerca posible del quehacer científico en un amplio sentido de la expresión. Durante el grado de filosofía que cursé en la Universidad de Valencia, si bien llegué con una cantidad absurda de intereses varios, la filosofía de la ciencia siempre había ocupado como un lugar especial entre ellos. Y este lugar no se comprende, ¿no?, sin la preciosa etapa de bachillerato que todos habremos cursado, aunque con distintos nombres, por supuesto. Así que, si me lo permitís, me gustaría retrotraerme un poquito nada más a esa época para entender también en qué estado llegué yo a la carrera, ¿no? Pues yo soy de Castellón de la Plana, una ciudad que está cerquita de Valencia, y hasta primero de bachillerato quería hacer psiquiatría o psicología o algo relacionado con esa comprensión de la mente, no solo a nivel psicológico, sino también sus bases materiales, fisiológicas, cómo se producían los cambios, y esto será importante para el final de la charla. Entonces, en primero de bachillerato descubrí, aparte de esta vocación, ¿no?, que llevaba arrastrando un par de años, descubrí por primera vez lo que era la filosofía de la mano de una profesora muy querida, aún a día de hoy, después de casi 10 años, que se llama Emilia Molín. Esta profesora no solo me enseñó el temario de primero de bachillerato, sino que podemos decir que me condenó. Pues ese mismo año decidí cambiarme de modalidad de bachillerato, estudiar las asignaturas específicas del humanístico en verano en mi casa y dar un giro radical a mí. Yo creo que fue una de las primeras y de las poquitas certezas que he tenido en mi vida y es básicamente eso, querer hacer o querer estudiar y dedicarme a la filosofía. Con esto se entiende un poco el especial lugar que tenía la filosofía de la ciencia para mí cuando llegué a la carrera, ¿no? Un interés antiguo, vamos a decir, y un interés descubierto que convergían en un mismo campo. Durante la carrera tuve la oportunidad de disfrutar de una beca de colaboración en el Departamento de Filosofía de la Ciencia, el cual aproveché para trabajar un tema que posteriormente se convertiría en mi TFG, y es básicamente la concepción del tiempo en la relatividad. Mi TFG me aportó dos cosas. Por una parte, la necesidad imperiosa de estudiar física en algún momento de mi vida, tras acabar la carrera de filosofía, y también la constatación de que, si bien la reflexión sobre lo abstracto me resultaba muy atractiva, necesitaba también algo, un anclaje más práctico, más conectado con lo material, con lo social. Y bueno, pues con esas inquietudes llegué, me inscribí a la carrera y terminé la carrera y llegué al máster de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Concretamente me matriculé en la Universidad de Salamanca. Allí cursé, para sorpresa de nadie, el itinerario de Filosofía de la Ciencia, pero cogí una asignatura que en mi cabeza podía encajar a la perfección con lo que yo quería hacer en Filosofía de la Ciencia. Y bueno, esta asignatura no es otra que conceptos y técnicas para el análisis de argumento del profesor Hubert Magó. Y de nuevo aquí otro profesor de filosofía que condena a sus alumnos. Pues yo llegué a la asignatura esperando, pues, no sé, una caja de herramientas más o menos útiles para poder yo aplicar a mis intereses filosóficos. Y la verdad es que acabé descubriendo una verdadera vocación. O sea, no solo satisfacía esa inquietud práctica de la que os hablaba, sino que también la extendía de manera inesperada. Me pareció como la ventana perfecta, ¿no?, para poder intervenir en el ámbito científico desde la filosofía, concretamente desde la teoría de la argumentación. ¿Y por qué digo esto?
Pues porque la teoría que desarrolla Hubert y la que nos enseñó en las clases del máster, la dialéctica de los argumentos, opera desde la propia práctica argumentativa, las propias prácticas argumentativas, y se erige como teoría a partir de los hallazgos y los casos reales de argumentación y no a la inversa. Y también, dicho de manera un poco así informal, si me lo permitís, es una teoría que agradece muchísimo el que uno se informe bien del contexto argumentativo antes de analizar y evaluar una argumentación. Esto implica que si yo pretendía analizar la argumentación de un informe de epidemiología, por ejemplo, tenía que empaparme de la propia disciplina científica y cuanto más mejor. Y la verdad es que esto es algo que me fascinaba y lo sigue haciendo. Realmente es una de las cosas que más aprecio de la teoría de Hubert, con la que obviamente actualmente trabajo, y es algo que pude poner a prueba ya en el propio máster. Pues mientras lo cursaba tuve la suerte de optar también a una beca de introducción a la investigación ofrecida por el CSIC, que me permitió estar durante 7 meses en un centro de investigación en Valencia, concretamente con el grupo que se llama SAMA-UV, que trabajaba en epidemiología de las aguas residuales, algo que yo no había escuchado en mi vida. Entonces decidí aprovechar ese valioso conocimiento que adquirí allí y que buenamente me ofrecieron de primera mano para realizar un análisis argumentativo en esta disciplina. Bueno, no solo eso, también ese TFM, ¿no?, se convirtió posteriormente en un trabajo de investigación más amplio que formaría parte de mi doctorado. El objetivo de ese trabajo que os comento era estudiar cómo se construye, cómo se intercambia y cómo se legitiman los argumentos científicos en un contexto postnormal, de alta incertidumbre y de gran exposición pública como fue la COVID-19, prestando especial atención a su circulación entre ámbitos expertos, no expertos y mediáticos. Argumentos me refiero de esta disciplina científica. Y nada, con este análisis pude explorar ciertas cuestiones filosóficas relativas a la legitimación del conocimiento científico en la esfera pública, los riesgos de la migración de argumentos científicos a contextos que no son expertos y demás cuestiones por el estilo, ¿no? En suma, me posibilitó, podríamos decir, participar y contribuir de la filosofía de la ciencia desde la teoría de la argumentación, sobre todo pues, en lo relativo a cuestiones sobre validez, fiabilidad o transmisión y comunicación del conocimiento científico. Yo diría que la lección más valiosa que extraigo de esta etapa del máster es el tipo de trabajos que me gusta llevar a cabo y que me gustaría seguir llevando a cabo, que básicamente consisten en hacer análisis argumentativos exhaustivos de casos reales y explorar la aplicabilidad que ese conocimiento que extraigo del análisis pueda tener en el campo específico en el que me encuentre. Podríamos decir, ¿no?, que desde ese momento del máster, mi interés investigador quedó claramente orientado hacia ese cruce entre filosofía, ciencia y argumentación, que reza el título de la intervención de hoy, en la medida en que la teoría de la argumentación permite hacer cierta filosofía de la ciencia situada, ¿no? Permite analizar prácticas reales de argumentación científica en contextos concretos, conectarla con preguntas clásicas de la filosofía de la ciencia o, como dijo ayer Paula, de filosofía de las prácticas científicas, y al mismo tiempo abordar cuestiones particulares de los campos correspondientes, ya sean estas cuestiones relacionadas con ciencias naturales, sociales, políticas, etc. Veréis, argumentar es muy parecido a caminar y esto es algo que me doy cuenta que digo demasiado, ¿no? Es muy difícil de entender y de explicar sin que parezca antinatural en comparación con el acto en sí, ¿no? O sea, caminar es muy fácil, pero llegar a entender esos mecanismos que operan y hacen posible ese acto tan innato, tan habitual y tan fácil, pues es otra cosa. Pues con la argumentación pasa algo similar, ¿no? Es una práctica cotidiana, es una práctica omnipresente, pero su análisis, según desde dónde se haga, puede volverla bastante extraña, bastante artificial, lo que hace que se ignore un poco en algunos contextos en los que realmente creo que puede aportar mucho su estudio. La dialéctica de los argumentos creo que consigue remediar eso, sobre todo a través de su compromiso con el cómo se argumenta realmente. Esto obviamente con la carga teórica y el ideario, por supuesto, que lleva detrás y lo sostiene. Es lo que hace que para mí tenga tanto potencial para generar conocimiento realmente valioso, útil y extrapolable a distintas áreas y campos de estudio, y esta es la línea que trato de desarrollar en mi doctorado. Actualmente estoy empezando el tercer año del doctorado en Filosofía y Ciencias del Lenguaje en la Autónoma de Madrid. Mis tutores son Paula Olmos y Hubert Magó, y la tesis que llevo a cabo, por artículos, es sobre argumentación en contextos específicos en el marco del proyecto Prácticas Argumentativas y Pragmática de las Razones 2. El doctorado está siendo para mí algo más que un proyecto de investigación concreto, serio y riguroso, ¿no?
lo concibo como un espacio de exploración intelectual bastante privilegiado, ¿no? Creo firmemente que esta etapa es el momento idóneo para abrirse a temas nuevos, para explorar territorios que quizá no formarán parte luego o parte central de nuestro futuro trabajo, pero bueno, contribuyen a configurar de manera sólida nuestros intereses y habilidades como investigadores. Todo ello, además, bajo el acompañamiento de tutores que guían, que orientan y que dan forma a esa exploración y a esas habilidades investigadoras. El objetivo que comparten mis trabajos es el de analizar, como ya he sugerido antes, cómo se configuran los procesos argumentativos en prácticas reales con la doble finalidad de extraer conocimiento aplicable en esos mismos contextos y de poner a prueba también la teoría en distintos ámbitos, generando así pues una investigación multifrontal, podemos decir que a mi parecer se nutre bastante de una posición epistémica privilegiada basada en esos análisis exhaustivos sobre los discursos argumentativos. Si mi primer acercamiento fue ese análisis que os comentaba de la argumentación en epidemiología, en el contexto de la COVID, el contexto mediático y demás, el segundo trabajo explora la argumentación en el contexto de radicalización online y extremismo violento, tema que por supuesto ha sido estudiado desde disciplinas tan diversas como pues, la antropología, ciencias sociales, política, criminología, etc. Siguiendo la misma tónica de aplicar esta teoría de la argumentación a contextos reales y muy brevemente expuesto, en este artículo estudio la ciberyihad, que se le llama el fenómeno de radicalización y reclutamiento yihadista en entornos digitales, desde la perspectiva de la dialéctica de los argumentos. Para ello, realizo un análisis empírico de los materiales textuales, ¿no?, que se utilizan en procesos de propaganda, de radicalización y de reclutamiento. El análisis argumentativo se centra en identificar y explicar los recursos efectivamente argumentativos y contraargumentativos en su contexto específico, sobre todo en este caso al menos destacando su papel en la relación con los procesos de autorradicalización, los cuales dependen en gran medida de la calidad y de la eficacia del discurso que esta audiencia consume. Sin poder entrar aquí en mucho detalle, uno de los resultados más relevantes es que este tipo de análisis permite y que pone de manifiesto es la complejidad y la sutileza con la que articulan estos grupos, ¿no?, estrategias retóricas y estrategias argumentativas para sus propios fines, obviamente, así como también clarifica la relación entre la forma de los argumentos y su impacto en los procesos de radicalización, su dependencia contextual, su adaptabilidad al público objetivo, su sensibilidad contextual, etc. A partir de aquí, el trabajo conecta directamente con algunas preguntas que son bastante importantes en las ciencias sociales y políticas, preguntas en las que creo firmemente que puede colaborar la teoría de la argumentación a partir del estudio exhaustivo de sus materiales. Por ejemplo, cómo se construyen y cómo se legitiman determinadas creencias en contextos sociales específicos, qué cuenta como evidencia dentro de marcos epistémicos distintos y situados, siempre situados, cómo circula el conocimiento entre individuos y grupos en contextos de alta carga ideológica y de carácter intragrupal, el papel de los discursos en procesos como polarización, toma de decisiones ideológicas, construcción de identidades colectivas, en fin, en este sentido la aportación del trabajo no sería solo descriptiva, o sea, más allá del caso concreto, muestra el potencial de la teoría de la argumentación como herramienta, ¿no?, para abordar empíricamente este tipo de fenómenos, permitiendo sobre todo, y de nuevo en este caso concreto de la radicalización, desentrañar la racionalidad interna de discursos que son considerados habitualmente irracionales y poniendo también de relieve el potencial de este tipo de análisis como herramienta tanto analítica como también, y esto es lo que más me interesa, interventiva en el contexto de la lucha contra la radicalización y el extremismo violento. Por último, el tercer trabajo de investigación y que actualmente estoy llevando a cabo tiene que ver con el campo de la psicología clínica. Este trabajo cuenta con dos partes, una más teórica y una práctica de análisis. En la parte teórica se expone y se justifica lo que denominamos el carácter argumentativo, ¿no?, de este diálogo terapéutico, es decir, muestra que bajo determinadas condiciones la comunicación entre terapeuta y paciente puede entenderse como una práctica de dar, pedir y examinar razones con todo lo que ello implica, por supuesto. Más concretamente, a partir del análisis conceptual que hago en este trabajo, desde la dialéctica de los argumentos y apoyándome en autores como Habermas con su teoría de la acción comunicativa y demás, el trabajo lo que examina es cómo técnicas propias de este diálogo terapéutico, sea la escucha reflexiva o el reframing, por ejemplo, despliegan ellas mismas de forma orgánica y natural dinámicas, momentos y procesos argumentativos que funcionan clínicamente, o sea, que funcionan de manera clínica, vamos a decir.
Como principales contribuciones de esta parte teórica del trabajo, tenemos por un lado la fundamentación conceptual que permite reconocer el papel central de la argumentación en el contexto terapéutico y por otro lado también dibuja este trabajo que hago una distinción entre argumentación en terapia y argumentación terapéutica que ayuda a delimitar la relevancia clínica de esta argumentación. En este sentido, muestro cómo esta última, esta argumentación terapéutica, aparece y es empleada en la práctica psicoterapéutica como una herramienta para favorecer, por ejemplo, procesos de clarificación, revisión de creencias, toma de decisiones compartidas y, sobre todo, superación de ciertas dificultades comunicativas que se dan en consulta, como, por ejemplo, cuando hay oposición entre terapeuta y paciente. Este giro hacia la psicología clínica, y con esto terminaría, supone una especie de vuelta a los orígenes, ¿no? Esa vocación primera por la psicología, por la psiquiatría y demás, ¿no? Entonces es por ello que, echando la vista atrás, veo mi trayectoria como una especie de aproximación sucesiva, cada vez más afinada, más madura, querría pensar, a una pregunta que, por supuesto, pues sigue abierta para mí. Como siguiente paso, futuro trabajo, mi intención es realizar un análisis empírico de la argumentación en este contexto psicoterapéutico, basándome o tomando como data transcripciones de sesiones reales en psicoterapia. Este estudio lo que creo que permitirá es poner a prueba las consideraciones teóricas o más especulativas que he desarrollado en este trabajo previo, evaluando cómo se despliegan efectivamente en la práctica estos procesos de dar, pedir y examinar razones entre terapeuta y paciente. Con ello espero pues no solo complementar de manera empírica la fundamentación conceptual ya desarrollada, sino también pues apuntar a espacios interdisciplinares, ¿no? Donde la teoría de la argumentación se pueda aplicar y pueda contribuir a la práctica psicoterapéutica. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Tenemos tiempo para preguntas. Hubert tiene una pregunta. José también. Bueno, muchas gracias, Sara. Creo que con tu intervención me das pie a comentar que una singularidad de este máster que le distingue del resto y que creo que es importante es que es el único en el que se ofrece un itinerario completo de argumentación y eso no es algo común. Claro, cuando es un máster de lógica y filosofía de la ciencia, nadie se pregunta por qué hay un itinerario de lógica, es obvio, o por qué hay un itinerario de filosofía de la ciencia, pero sí te puedes preguntar por qué hay un itinerario de teoría de la argumentación. Y creo que tu charla contribuye a responder a la pregunta de por qué. Y además lo hace relacionándolo con el resto de los contenidos del máster, y eso me parece importante. Me ha parecido, y esta es la pregunta porque el otro era una consideración, que hasta cierto punto tú pensabas en la argumentación o en los análisis argumentativos como una especie de metodología de la investigación filosófica, o por lo menos esa ha sido tu experiencia, que es una tesis que, por ejemplo, defiende Fernando Leal. Bueno, me gustaría que dijeras algo sobre eso. Si tú crees que los análisis argumentativos son una metodología de investigación filosófica. Gracias. Gracias, Hubert. Sí, la verdad es que lo creo y quiero creerlo, por supuesto, porque al final es a lo que me encantaría poder dedicarme y seguir dedicándome. Pero también es lo que he dicho de manera muy sutil en la charla, que va a depender mucho desde qué posición teórica parta uno al querer hacer este tipo de trabajos. Al final, las virtudes y las ventajas que permiten unas teorías no las permiten otras. Entonces, yo como fiel seguidora de la dialéctica de los argumentos considero que es la única que lo permite realmente. Entonces, sí que pienso que a la hora de poder intervenir en la filosofía en toda su amplitud, porque al final también la filosofía actualmente es una cosa bastante disgregada y especializada actualmente, sí que permite el poder intervenir en ella usando lo que es el análisis argumentativo de la cantidad inmensa que tenemos de materiales textuales y también no textuales, porque también está la argumentación multimodal, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que se podría afirmar en ese sentido. José, por favor. Buenas, muchas gracias por la presentación, Sara. Yo tengo una pregunta como compañero en el mismo grupo de investigación y aplicamos la misma metodología, la misma teoría.
Me preguntaba si tú has hablado como que has trabajado en 3 diferentes ámbitos, la epidemiología, el yihadismo y la psicología clínica. Me preguntaba si has encontrado, simplemente curiosidad, si has encontrado puntos en común y sobre todo si has encontrado limitaciones metodológicas, en aspectos de algunas de las prácticas en los que la metodología o la teoría que aplicamos no funcione del todo bien o te dé algún tipo de problemas. Es simplemente curiosidad. Sé que es un doctorado y que no da tiempo a profundizar mucho, pero si te ha ocurrido algo por el estilo. Pues creo que lo que dices de punto en común entre los 3 ámbitos no te sabría responder ahora mismo en qué sentido. Sé que todos usan argumentación, por más que no lo parezca, ¿no? Y eso es positivo. Pero a nivel de dificultades con la dialéctica, yo creo que todo lo contrario. Las dificultades las he tenido a la hora de introducirme en los propios temas que investigo. Porque, claro, obviamente la teoría está lista para, o sea, las herramientas analíticas y conceptuales que utilizamos en la dialéctica están preparadas para poder literalmente usarlas en cualquier texto argumentativo o texto en general. Pero claro, el tú captar las sutilezas, desgranar las complejidades que encuentras en los propios textos requiere de un trabajo previo que no es argumentativo, sino que es puramente de formativo, a nivel de buscar tú, informarte y ver y contrastar y descartar cosas que no tienen nada que ver con el trabajo de la argumentación. Pero como tal, dificultades con la dialéctica, de momento no he tenido, igual en un futuro. Gracias. Pues no sé si hay más preguntas. Yo también tenía una pregunta, pero era la misma que acaba de hacer José, así que no la voy a repetir. Si alguien más quiere comentar algo o hacer una pregunta, y si no, pues muchísimas gracias, Sara, por una presentación muy, muy interesante de tu trayectoria. Gracias. De tu investigación, claro. Muchas gracias.